Muy buenas a todos, bienvenidos a Edgar Luis Conversaciones Amenas. Ahora sí que estamos en un nuevo programa, una disculpa por haber tardado mucho, pero pues estaba un poco liado. Y bueno, espero yo que les haya gustado el programa que hice con Avisai sobre el tema de la Ouija. Aquí también yo creo que vamos a hablar de la Ouija. Y la verdad que estoy muy emocionado porque pues voy a entrevistar a unos investigadores paranormales, pero estos sí son de en serio. Desafortunadamente en este tema, pues la verdad que encontrar seriedad y honestidad es muy difícil. En México, la verdad que la situación está muy difícil. Creo que nada más los únicos son pues César Buenrostro, Héctor Chavarría, muy pocas personas, ¿no? Que cuando ellos empiezan a hablar, ¿no? Sobre el tema de la investigación paranormal, empiezan a lanzarles piedras, ¿no? Porque discrepan, ¿no? En muchas situaciones que presentan muchos de los personajes que son mediáticos, ¿no? Y dentro de España, la verdad que algo que me gusta mucho de España es la variedad. Hay mucha gente que empieza, digamos, que a ser, digamos, que disidente, ¿no? De la corriente oficial y debido a eso, pues uno encuentra buenos trabajos, ¿no? Y uno de esos buenos trabajos es lo que hace Miguel Linares y Sheila, es Sheila González, ¿verdad? Gutiérrez. Gutiérrez, perdón. Sheila Nada. Gutiérrez, sí. Que ahora sí que hacen la verdad que un gran trabajo en el tema este de la investigación paranormal. Yo los escucho desde el año 2014 en Evox y la verdad que sus programas son muy buenos, entrevistan a gente muy seria y siempre son muy amenos. Entonces ahora sí que bienvenidos, ¿no? Al programa. Un placer, Edgar. Un placer estar aquí charlando contigo y pues, estando en tu programa, que para nosotros es un honor. Normalmente nos gusta salir en cámara, pero bueno, alguna vez cuando son cosas así especiales como en este caso, pues rompemos ese tabú de no salir en cámara y nosotros muy contentos de estar contigo. Claro, no, ahora sí que yo estoy muy contenta, la verdad, y un poco nervioso, porque les digo, ¿no? Ya llevo ahora sí que mucho tiempo escuchando su programa y insisto, ¿no? Encontrar gente seria, ¿no? En este ramo de la investigación, entonces es muy difícil, ¿no? Pero ahora sí que, bueno, antes de empezar a hablar, ¿no? Sobre el tema de, bueno, cuáles son los métodos para investigar los presuntos fantasmas y todo eso, pues, ¿cómo empezaron a interesarse por el mundo del misterio? ¿Quién empieza? Venga, tú, Sheila. Venga, pues mira, quiero empezar diciendo, Edgar, que fíjate si nos tomamos tan en serio lo que hacemos, que nosotros más que una ficción se ha convertido en un modo de vida, que nosotros no nos consideramos como investigadores, sino todo lo contrario, somos experimentadores, somos exploradores, porque pensamos que la investigación va mucho más allá de todo esto, ¿no? que se está prodigando y que hacen muchísimos grupos y muchísima gente. Yo creo que la investigación es algo mucho más serio, que yo creo que lo abarcaremos a lo largo del programa. Pero, ¿qué es el misterio para nosotros o cuándo comenzamos? Pues yo creo que es algo que se lleva adentro. Yo, por ejemplo, en mi caso he tenido la suerte de que en mi casa, por parte de mi padre y de mi madre, nunca ha sido un tabú la parte del más allá, lo paranormal, esa trascendencia, sino todo lo contrario. Entonces yo he tenido desde muy pequeña acceso libre a documentales, a películas, a libros, y es verdad que hay cosas, ¿no? que me sorprende de gente que dice, no, es que mi padre tenía una vitrina, ¿no? Con una llave. Yo nunca he sentido ese tabú ni he sentido ese impedimento, y desde muy pequeña he estado rodeado de gente que eran familiares, que tenían un don especial. Incluso tengo un primo que era muy amigo, era íntimo amigo de Jiménez del Oso, pero mi real motivación, yo creo que es la de muchas de las personas que nos estén viendo en este momento, pues comienza, o esa vocación comienza cuando alguien muy cercano fallece, y es cuando uno comienza pues, a hacerse preguntas. ¿Estará bien? ¿Dónde habrá ido? ¿Hemos hecho lo suficiente? Es una realidad que nunca vamos a encontrar esas respuestas, por lo menos de momento, que pesan mucho en la mochila que llevamos, pero yo creo que es el punto de inicio donde uno comienza a intentar, ¿no? Desgranar la paja de la verdad, como decimos, ¿no? Intentar quitarnos interrogantes, que al final no es así, porque cada vez la lista se hace mucho más grande. Y yo creo que mi punto de partida en el mundo del misterio fue eso, ¿no? Una pérdida que tuve cuando era pequeña, que me marcó muchísimo, y a partir de ahí y hasta el día de hoy sigo preguntándome, y es lo que me hace, ¿no? Pues salir, explorar, experimentar y todo lo que se nos viene a la cabeza, ¿no? Para intentar resolver esas incógnitas, pues lo hacemos. Yo soy un poco más distinto al tema de Sheila porque yo era el bicho raro de mi familia, yo era el único que me interesaba en los temas.
Aparte, cuando yo era muy jovencito, tendría 10, 12 años, hubo aquí un revuelo tremendo con un palacio de Madrid, el famoso Palacio de Linares, con el que comparto. Claro. Y pues a partir de ahí me empezaron a interesar esos temas. Llegó luego el famoso caso Vallecas. Yo vivía muy cerquita del caso Vallecas. Libros como Enigmas sin resolver de Quique Jiménez, Vida después de la vida de Raymond Moody. Pues fui aficionándome poco a poco a estos temas, que yo creo que a todo el mundo le atraen. Lo que pasa que no era algo habitual, ninguno de mis compañeros tenía esa afición como yo. Y al final, pues soy muy cabezota y yo seguía a mi rollo tranquilamente yo solo. Y al final, pues en revistas como Enigmas, Año Cero, pues poco a poco me fui aficionando a estos temas. Y luego, pues lo teníamos un poco, pues siempre lo tienes ahí como de soslayo, ¿no? Lo tienes ahí escondido, vas hablando con compañeros, con gente, amigos. Siempre todo el mundo tiene un caso extraño que le ha ocurrido. Pero luego ya, a raíz de conocer a Seila, de empezar a vivir juntos, pues ya la afición pues se hizo un poco más grande. Empezamos con un grupo de experimentación que se llama Exploradores del Misterio. Nosotros empezamos como casi todos los grupos aquí en España, yo diría que casi el 95% empezaron viendo el programa Buscadores de Fantasmas, pues viendo lo que hacían, pues dijimos, oye, pues si ellos lo hacen, vamos a ver si es verdad, si es posible captar estos fenómenos con esta facilidad, como lo hacen ellos. Luego empezamos el programa de radio, luego escribimos unos libros y luego pues ha ido todo un poco rodado, ¿no? Pero mis orígenes, eso, yo era el bicho raro de mi familia. Ya veo. Ahora sí que, si no comprendo, ahora sí que como ustedes dos, ¿no? Se han ido poco a poco aficionando al tema del mundo del misterio. Yo, bueno, en mi caso, ¿no? Ahora sí que fue por el tema de los ovnis, que empecé a interesarme por el tema de los fantasmas. Aquí en México, digamos que más que grupos de investigación paranormal, al inicio eran programas en donde se hablaban de leyendas, de historias de terror. La gente llamaba por teléfono en las noches y contaba sus historias. Seguramente le sonará, ¿no? El programa de La Mano Peluda. Sí. Y había otro anterior que se llamaba La Mano Pachona con ¿cómo se llamaba? Barrios Mata, con Barrios Mata. Y bueno, hubo historias, ¿no? La verdad que bastante míticas en esos programas, ¿no? Pero posteriormente la cosa se fue distorsionando. Desafortunadamente llegó un señor que se llama Carlos Trejos, del caso Cañitas. Caso Cañitas, sí. Y desafortunadamente, pues, este señor, bueno, se dedicó a muchas veces, ¿no? Fingir los fantasmas, las psicofonías, y bueno, incluso hasta su archirrival Jaime Maussan lo denunció y bueno, incluso presentaba a las personas que colaboraban con él como hacían las grabaciones y todo eso, ¿no? Pero bueno, ahorita un poquito más adelante hablamos de eso porque la verdad que también tiene mucha miga esa historia, ¿no? Sí. Y entonces ya cuando empiezan, ¿no? Con el tema de interesarse por el mundo del misterio y todo eso, cómo nace el podcast de Misterios en Viernes, ¿no? Porque también, ¿cuáles son sus, digamos, que podcast favoritos y sus referentes, ¿no? Además de, bueno, Iker Jiménez o Santiago Vázquez o muchos de esos programas que a mí también me influyeron mucho para interesarme, ¿no? En todos esos temas. Claro, yo creo que nosotros en nuestra generación hemos crecido con Milenio 3. La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos. Entonces, el último peldaño, Otros Mundos. En la actualidad, pues El Colegio Invisible, que me gusta mucho porque es muy fresco. El Dragón Invisible porque es muy serio. Geraldine con esa clave 45 porque toca esa parte de la política y también del misterio de una manera muy diferente y aprendes que se puede divulgar, ¿no? toda esta afición de maneras muy diferentes y tocando muchos de esos palos, ese gran abanico que tiene el mundo del misterio. Y Misterios en Viernes pues nació de una manera un poco triste, Edgar, porque nos invitaron a un programa de radio, fuimos 2 veces. La primera fue solo Miguel, la segunda pude ir yo porque el primero por motivos de trabajo no pude. En la temática que se iba a tratar, pues nosotros nos documentamos un poco. Yo ni siquiera había abierto el ordenador porque yo no soy mucho de abrir el ordenador solo para casos muy necesarios. Y cuando llegamos allí, ante nuestra sorpresa, empezaron a dirigirnos evidentemente donde nos teníamos que sentar, pero no por otro tema, sino parecía como por la jerarquía, ¿no? que tenían en ese momento en ese programa de radio. A mí que algo ya pues me llamó un poco la atención porque como ahora voy a decir, uno de los objetivos de Misterios en Viernes es que todo el mundo se sienta como si estuviera en su casa. Pues a continuación yo comencé a sacar pues toda la documentación que habíamos obtenido y que teníamos para el programa. Además íbamos a hablar de vampiros, íbamos a hablar también de brujas, creo, en aquel programa. Y de repente
pues una señora que había allí me quitó mis papeles y los estuvo viendo, yo imaginaron, ¿no? Atónita, estaba ¿no? como muy asustada. ¿No? Y con los nervios de que nunca habíamos estado en un estudio de radio. Claro, eso lo hacíamos mal porque el primer programa sí hablamos de fantasmas y casas encantadas, que es un tema que yo más o menos domino. Pero claro, yo vampiros y brujas lo domina más Seila, evidentemente, sobre todo el tema de brujas, pero por ejemplo vampiros no es una cosa que dominemos mucho. Entonces empezaron a cogernos como los papeles. Casi no los tiraron como diciendo, ¿no?, que nuestra información estaba mejor, y me preguntaron que si había leído el guión de lo que teníamos que decir, y yo le dije que por supuesto que no. Entonces a partir de ahí es verdad que el programa no salió mal, pero sí que cuando salimos yo me sentí derrumbada, me sentí que no me habían tratado como me tenían que haber tratado, por lo menos con educación, además mientras hablábamos. Pero ese guión, ¿cómo era? ¿De que tenían que decir era alguna versión? La información que teníamos que hablar cada uno, entonces yo me sentí un poco perdida. No sabía si es que era así en todos los programas. Claro, tampoco lo habían preparado, nos han dicho, oye, tenéis que leer cada uno una parte. Entonces, bueno, pues te adaptas a lo que te dicen, evidentemente, pero sin decirte nada, buscabas información, o sea, íbamos un poco ahí de novatos, evidentemente, y que no había un ambiente bueno. Entonces, cuando lo que está diciendo Seila, según salimos de la emisora, le dije, Seila, pues para hacer el programa que hemos hecho, porque hubo un momento en que el presentador o director se levantó, el programa era en directo, se levantó y se fue y nos dejó a Seila, a un hombre que estaba con nosotros, que se llamaba Antonio Benito, y yo, sin nadie, pues intentamos capotear el programa, claro, porque estábamos en directo, no podíamos quedarnos callados. Estábamos a punto del desmayo, Edgar, porque nosotros no teníamos absolutamente ni idea. Por eso, al salir es cuando afloró todos los nervios que teníamos, toda esa frustración que sentimos en ese momento. Entonces Miguel y yo nos miramos y dijimos, si lo hacen estos señores, lo podemos hacer nosotros, pero no por el ego de hacer un programa de radio, era porque yo no quería que nadie se volviera a sentir como nosotros nos habíamos sentido en ese momento. Exacto. Y ahí nació Misterios en Viernes. Sí, presentamos un proyecto a Radio Vallecas, en 2 semanas nos contestaron, nos dijeron que sí, y a finales de marzo lanzamos el primer programa en 2014 y hasta hoy. Y los objetivos. Los objetivos de Misterios en Viernes siempre hemos dicho que son muy claros. Tanto que pasen grandes profesionales como gente que está empezando, porque hay que dar una oportunidad a todo el mundo, mientras que sea serio o lo que cuente tenga ¿cómo explicártelo? Si me cuentan algo muy descabellado, pero tiene una base lógica, pues oye, ¿por qué no contarlo? ¿No? Ha habido algunos casos que han contado en Viernes que son un poco ilógicos, pero contándolo la experiencia de esa persona, el por qué y el cómo, pues al final hemos tenido un debate interesante y el caso ha ganado. Y lo principal y sobre todo, que la gente que viniera al programa, que estuviera a gusto, que estuvieran, pues que no nos pasara como nos pasa a nosotros. Y yo creo que en estos casi 400 programas lo hemos conseguido. Por lo menos que la gente que viene al programa son amigos, les podemos llamar, nos llaman. Algunos programas han nacido a raíz de escuchar Misterios en Viernes, que para nosotros eso es un honor, ¿no? Que Hijos de la Niebla o Devoradores del Misterio, que son 2 programas de gente que escucha, bueno, y sigue escuchando Misterios en Viernes, hagan su programa como gracias a nosotros, pues para nosotros, y que seamos un poco los padrinos, pues para nosotros es una auténtica pasada. Y el objetivo es ese, lo primero, bueno, y sobre todo, aprender y pasárnoslo bien. Claro, sí. Y bueno, en mi proyecto, en cierta manera, también se parece al de ustedes por el tema de que, en mi caso, bueno, me gustan mucho los programas de entrevistas, ¿no? Y muchas veces he visto a entrevistadores que hacen sentir incómodos al entrevistado o que lo quieren crujir, ¿no? Entonces también eso no me gusta y por eso le puse conversaciones amenas, ¿no? Porque quiero que los entrevistados se sientan cómodos y también se puedan desahogar, ¿no? Porque en muchos programas les dicen, no, tienes que comentar esto y luego lo otro, y la verdad que está muy mal, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por ejemplo, Leopoldo Zambrano, que lo entrevisté, que él es ufólogo mexicano en Monterrey, a él igual, ¿no? Le tiraron línea en el Canal Infinito de Argentina y lo invitaron, ¿no? Para que hablara de un caso, ¿no? Entonces, él estaba pensando que iba a hablar del caso, pues como él lo estudió, ¿no? Y demás. Y no, que le dicen, no, tienes que decir esto y poner cara de impresionado para que parezca, ¿no? Como que muy, muy interesante el caso, ¿no? Entonces, la verdad que se decepcionó mucho Leopoldo y a partir de ahí, pues, rechazó, ¿no? Muchas invitaciones de los canales de televisión, ¿no? Por cable, ¿no? Que presentan todos estos temas, ¿no? Pero sí es eso, ¿no? Que la verdad que está muy, muy mal en ese sentido y creo yo que, aunque suene muy utópico y demás, todo eso, los programas se tienen que hacer de manera honesta, ¿no? O sea, como uno lo estudió, como uno lo cree, como uno lo entiende y no porque, bueno, para... Claro.
pues... Es que una cosa es que en un debate radiofónico tengas distintas posturas, pero no tienes por qué llegar ni a poner en jaque a nadie, porque no es necesario, ni ir a pillar a nadie. O sea, yo cuando alguien viene a mi programa, si ha hecho algo mal o no fuera del programa, a mí eso me es hasta cierto punto indiferente. Lo que quiero es que cuente, pues lo que le llamo, el tema por lo que sea, ovnis, fantasmas, una experimentación, un libro, lo que sea. Pero no tengo por qué ponerle en jaque. Pero es que no se debería de concebir de otra manera. Porque claro. evidentemente... Para eso hay programas. Claro, yo no soy juez de nadie, de ningún testigo, ni de un testimonio, ni de ningún escritor, ni entrevistado, ni por supuesto de ningún investigador. Me puede gustar más la forma que tiene, me puede gustar menos. Pero si le traigo a mi programa es, lo primero, porque hay respeto, porque tiene que haber una educación y por supuesto porque es un espacio para todos en el que se debe dar rienda suelta, ¿no?, a esa libre interpretación de cada uno. Si existe ya la coacción o el redirigir, pues yo creo que al final el objetivo no es el que buscábamos. Entonces no entiendo que las personas tengan ese tipo, ¿no?, de metas, porque no las concibo. Sí, totalmente. Y bueno, quisiera hacer en este apartado, ¿no?, también una reflexión. ¿Cómo ha sido su experiencia en el tema de iVoox y demás, todo eso? Porque, a ver, a mí la plataforma iVoox, y bueno, estoy muy agradecido a esa plataforma, porque he encontrado pues muchos programas de España, también incluso de México, de Sudamérica y demás, que tienen que ver con temas de misterio y también con otro tipo de ámbitos. Bueno, yo, que a mí me gusta el fútbol inglés, también allí encontré podcast de esa temática. Y bueno, ahora sí que la verdad que les estoy muy, muy agradecido, ¿no? Pero en la actualidad, ¿no?, como que no hay una competencia que sea, ¿cómo decirlo?, justa, ¿no? Siempre privilegia, ¿no?, a los programas más mediáticos, y los programas que son más humildes y pequeños, todo eso, los van marginando hacia abajo y tienen que pagar una cuota para que los anuncien y todo eso, ¿no? ¿Eso lo ven justo? ¿No sería bueno también crear un día en el futuro, las personas que nos gusta todo este tema del misterio y también del podcasting en general, una plataforma alternativa en donde pueda ser la competencia muchísimo más justa? A ver, en este voy a hablar yo, porque soy el que más manejo iVoox, soy el que casi siempre subo los programas y el que estoy más pendiente, pues un poco de los comentarios y a ver si se ha subido bien. A ver, desde al principio, cuando nosotros empezamos, nosotros hemos tenido varios, no problemas, pero sí cosas distintas. Como empezamos en Radio Color, en Radio Vallecas. En Radio Vallecas lo único que nos pidió es que cuando subiéramos los programas, los subiéramos en su canal, ¿no?, porque subían todos los programas conjuntamente. Entonces nosotros no tenemos ningún problema. De hecho, nosotros el 75% de los programas que hemos hecho son en directo. Nosotros primero hacemos el programa de radio y luego ya lo subimos a iVoox. Entonces, cuando Radio Vallecas desapareció, migraron los programas de cada uno pues a su propio canal. Con mi canal precisamente hubo problemas, no subían los programas, no se podían meter, no me contabilizaban las descargas o las escuchas, que por un lado es una cosa que me da un poco igual, porque yo hago el programa para disfrutar, para aprender, y oye, me escuchan 100 personas, me parece una auténtica pasada, ¿no?, que 100 personas me escuchen. Que me escuchan 1000, pues increíble. Que me escuchan más, pues oye, muchísimo mejor. Pero no es un tema que me preocupa. Pero sí es cierto que de hará 3 años, 4 años a esta parte, de que ha salido ese de iVoox Originals, apoyan mucho más a los programas que entran dentro de iVoox Original. Evidentemente es un negocio y hay que respetarlo, pero sabemos que falsean totalmente los datos. Sabemos que no es imposible que en una hora programas que duran 50 minutos tengan 20.000 descargas o 5.000. Es imposible. Pero bueno, sabemos que es una cosa que no podemos luchar. Lo único bueno es que gracias a iVoox, o bueno, mediante iVoox, que está un poco monopolizado, ya puedes compartirlo pues en Apple Podcast, en distintas plataformas de podcast. Sí. Al final, como está todo centralizado en iVoox, pues al final tenemos un poco que claudicar. Yo lo único que pago es el mínimo. Antes no llegaba a €1, era muy poquito, 2 euros, y ahora han subido a casi 8, porque programo el programa para que se suba justo cuando acaba la emisión en la radio, que se suba automáticamente a iVoox. Pero al final es un negocio más, como cualquier tipo de plataforma, o como puede ser YouTube o puede ser Twitch en canales de vídeo, y al final iVoox pues ha monopolizado un poco eso. Me imagino que en un futuro pues saldrá otro canal de audio que tenga otra plataforma que sea un poco potente para poder hacer sombra a iVoox, y esto bajará. Pero vamos, sabemos
Por ejemplo, por ponerte una curiosidad, yo sé que cada X horas, más o menos, te va contando. Hay dos formas de contarlo, ¿no? Depende de la plataforma. Si lo tienes en móvil, cada hora, hora y pico, te controla, te dice más o menos las escuchas que has tenido. Y si no, en el que han puesto ahora en el dashboard, que han puesto nuevo, te lo dicen al día siguiente. Bueno, pues yo he llegado a mandarles a iVoox a la misma hora distintas cantidades de escuchas, tanto en una plataforma, en el ordenador, en el dashboard, como en el iVoox de un móvil, como en otro. Y son diferentes, incluso con diferencia de casi 100 escuchas. Les da igual, al final es un modelo de negocio. Pero bueno, lo importante es que podemos compartir el programa. Yo, de hecho, lo comparto tanto en mi canal como en el canal de Misterios. Y lo que quiero es que la gente lo escuche. Sobre todo, pues eso, y que disfruten, que aprendan, que haya buen rollo. Pero sobre todo eso, que la gente lo escuche. Que me escuchan 100, genial. Que me escuchan 1000, mejor. Pero no es una cosa que me preocupe. Claro, lo comprendo. Sí, por eso al final de cuentas entiendo, ¿no? Que es el modelo de negocio de iVoox, pero sí me llama mucho la atención, ¿no? Pero bueno, tengo más que agradecerle que reprocharle porque, les digo, ¿no? Ahora sí que empecé, bueno, a conocer a mucha gente de España con los mismos intereses y demás por medio de iVoox, ¿no? Bueno, empecé con el tema de Cuadernos de Bitácora, Crónicas de Nantucket y así sucesivamente diferentes programas, ¿no? Pero sí sería interesante, ¿no? Que hubiera otra plataforma, ¿no? No para que triture, ¿no? A iVoox ni nada por el estilo, no, de ningún modo, no, sino para que haya competencia y así, bueno, todos los usuarios nos veamos pues, beneficiados, ¿no? Sería interesante un día, ¿no? Que alguien pudiera montar. Una cosa es a nivel, como tú dices, ¿no? De que nosotros que subimos contenido y otra cosa es a nivel usuario. Yo a nivel usuario estoy encantado porque puedo escuchar cualquier programa de radio. Por ejemplo, el Colegio Invisible lo echan a la 1:30 aquí en España, pues a esa hora ya estoy más dormido que otra cosa porque madrugo para ir al trabajo, pero luego lo puedo escuchar en cualquier momento porque lo descargo. Entonces, a nivel usuario estoy súper contento. A nivel, como vamos a decir, creador o que sube contenido, no, porque favorece a personas que ellos seleccionan o han estado pagando una cuota para que les seleccionen. Pero bueno, al final son discrepancias que las encontraremos. Aquí ocurre en iVoox, pero me imagino que la gente que sea youtuber le pasará en YouTube y la gente que haga Twitch pues les pasará en Twitch. Me imagino que serán, pues cada plataforma tendrá sus peros, sus pros y sus contras. Sí. Pues bueno, ahora sí que después de este bloque, vamos pues ahora sí ya al tema principal, ¿no? Las diferencias entre investigación ay, ¿cómo estoy de la lengua? Diferencias entre investigación de laboratorio y de campo, ¿no? A mí lo que llama mucho la atención es eso, ¿no? Como al principio, pues, en los años 20 y 30, ¿no? Empezó el tema de la experimentación de la física, ¿no? Se empezaron a encontrar, pues, las partículas elementales, la radiación y todo eso. Y eso, pues, la verdad que abrió otra puerta, ¿no? Que tenía que ver con el tema de los fenómenos paranormales, que también coincidió con el tema del espiritismo, las mesas parlantes y demás. La verdad que fue una época muy productiva, ¿no? Y bueno, se hablaba mucho de eso, ¿no? De que posiblemente pues se podía captar el alma y bueno, las cuestiones, ¿no? Digamos que van más allá, ¿no? De lo que podemos ver con nuestros ojos, podemos percibir con nuestros instrumentos por medio, ¿no? De conocimientos de física y demás y todo eso, ¿no? Y se han hecho un montón de experimentos, ¿no? El tema ese de que si tenemos nosotros la capacidad de mover objetos con la mente. Confieso que, por ejemplo, los videos de Nina Kulagina, la mujer rusa, ¿no? Y son impresionantes porque luego me ponen así videos de, fulanito hizo tal cosa y demás. Y bueno, al final uno va aprendiendo que son juegos de ilusionista, ¿no? De un mago, ¿no? Pero lo de Nina Kulagina, en donde la verdad le ponían un montón de obstáculos y aún así podía mover los objetos, la verdad me parece muy, muy impresionante, ¿no? Y así, ¿no? Nos podemos encontrar un montón de ejemplos de investigación paranormal de laboratorio, ¿no? Pero ahora en la actualidad pues está muy, bueno, no en la actualidad, sino también en los últimos años, está más popularizada, ¿no? Y eso porque lo podemos hacer todos, el tema de la investigación de campo, ¿no? Ir a un lugar abandonado o a un lugar en donde se reporta que hay movimientos de objetos, poltergeist y demás cosas así por el estilo. Y bueno, ¿cuáles serían ahora sí que las diferencias, ¿no? Entre una cosa y la otra, ¿no? Miguel, tú de campo y yo de laboratorio. Vale, una curiosidad. Nina Kulagina es un caso apasionante, es una historia que me apasiona. Sí. De hecho, en un próximo libro queremos contar un poco su historia. Pero hay una cosa muy curiosa. Ella siempre intentaban demostrar que era un fraude lo que ella hacía.
Y hubo un momento en que ella demandó a unos investigadores para que le dijeran que demostraran que era un fraude, y ganó Nina. ¿Fue a juicio? Fue a juicio y ganó. Ojo, que eso es de las muy poquitas veces que ha ocurrido. Claro. O sea, al contarlo de Nina me he acordado de esa historia y es para dejar, porque los vídeos son en blanco y negro, con las campanas de cristal. Yo creo que es brutal. Son apasionantes. Cómo hace que lata el corazón, cómo mueve los alfileres. Aparte de todo ese fraude, ¿no?, que se cernía sobre ella, en la que no se pudo demostrar nunca. Que es verdad que en algunos casos no se podría demostrar con esos, como tú bien has dicho, ¿no?, con esos trucos de ilusionismo, pero yo creo que lo que más llama la atención de Nina Kulayina, o por lo menos a modo personal, es toda la parte psicosomática, lo que ella sentía y cómo su cuerpo reaccionaba cuando ella estaba trabajando o cuando ella estaba desprendiendo esa energía, en el que le salían las ronchas, la temperatura, incluso luego dicen, ¿no?, que aquello fue lo que la mató, ¿no?, tantas veces, tanto desgaste, al final su corazón terminó por resentirse, pero yo creo que es un caso que debería casi hacerse una tesis de él, porque se podría sacar, como bien dices, ¿no?, esa parte científica, esa parte del fraude, esa parte paranormal, esa parte de investigación, que yo creo que es uno de los casos más apasionantes que tenemos a día de hoy. Bueno, que te lías. No, ¿qué diferencias hay? Pues yo creo que no es que haya diferencia, que son dos cosas totalmente diferentes. Claro. Y yo creo que si tuviéramos que poner una diferencia en lo alto de la pirámide, yo elegiría el control. Los métodos de control, yo creo que es la mayor diferencia. Porque mira, por lo menos no lo que yo entiendo como investigación de laboratorio o casi llegando al método científico, algo que los investigadores de campo dicen que utilizan pero que no es real. Lo primero es las trabas que tienes a la hora de hacerlo, porque evidentemente no todos tenemos los medios para tener un laboratorio, tener todos los todo el aparataje, todos los conocimientos, porque yo creo que para una investigación de laboratorio o como de campo tienes que tener un equipo multidisciplinar en el que trabajen en diferentes campos, como puede ser en el campo de la psique, en el campo, como hemos dicho, ¿no?, de la medicina, esos cambios psicosomáticos, y evidentemente la investigación de laboratorio no puede hacerse no podría, ¿no?, tratarse, ¿no?, de algo de a pie. ¿Qué diferencias hay? Pues evidentemente que es un entorno mucho más controlado, y aún así hay veces que ha habido pruebas que se han tenido que desechar porque se han contaminado. No tenemos esa jaula de Faraday donde meter esa grabadora donde no entre absolutamente nada de sonido. Es casi imposible. Los estudios que se han realizado, como tú bien has dicho, ¿no?, con esas personas que creen tener o que dicen tener ese poder de mediunidad, con esas cartas Zener, con experimentos donde el encefalograma es el protagonista en esa creación de fantasmas, porque si hay algo que interesa a los investigadores de laboratorio es poder recrear un hecho paranormal, que no quiere decir que no se trate de paranormal porque no se pueda recrear, que eso sería otro debate, pero en Virginia y en la universidad están tratando sobre todo el estado de la percepción, qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo, qué pasa con esos casos donde la ciencia y la medicina no puede catalogar los síntomas y las experiencias que han sido marcadas, y sobre todo yo creo también esa investigación posterior que es muy difícil tener si no se tienen unos conocimientos, porque cuando uno termina un experimento o ha hecho unos protocolos absolutamente guionizados, todo eso hay que tratarlo, hay que levantar unas actas, hay que seguir recreándolo en las mismas condiciones, y evidentemente en una investigación de campo eso es imposible. Bueno, aparte luego tienen que publicarlo, que los otros compañeros puedan acceder, lo revisen y revisarlo. Correcto. Y poder replicarlo para poder explicarlo. O sea, al final la investigación de laboratorio, aquí en España tenemos así por que yo recuerde, Anabela Cardoso, que es una de las poquitas personas que investiga cosas en laboratorio, bueno, en la universidad, Carlos Gabriel Fernández también, Iñaki Carmona, creo que también de vez en cuando ha podido hacer algo de laboratorio, pero es muy difícil, ¿no? Porque no hay... Las universidades tampoco apoyan este tipo de temas, porque piensan pues que es algo extraño, que es un timo, que no es algo serio, aunque poco a poco van entrando. Y la experimentación de campo o la investigación, la mal llamada investigación de campo, lo que ha dicho Sheila, ¿no?, lo principal es el control. En un laboratorio puedes controlarlo bastante, o a lo mejor un 90%, incluso un 90 y tantos, pero en un terreno que tú no conoces, un 60, un 65 como mucho, porque no sabes primero el sitio donde estás, las ondas electromagnéticas que pasan con esa jaula de Faraday, animales, si estás en un derribo, pues eso, animales, gente, el viento que corre, hace muchas malas pasadas, que no conocemos los aparatos que llevamos. Aparatos, mucha gente no sabe cómo se funcionan. No sabemos si hay corrientes acuáticas, que eso también afecta. Por lo tanto, el control en un experimento de campo
pues es mucho más difícil que en un laboratorio, evidentemente. Esa es yo creo que la principal diferencia. Y la inmediatez, porque un trabajo de laboratorio, una investigación de laboratorio es muy tedioso, lleva muchísimo tiempo, y una investigación de campo, pues al final es mucho más rápida, los resultados a veces, esos falsos positivos se dan casi al segundo de haber estado grabando, o en vídeo, tanto en vídeo como en audio. Entonces yo creo que también es una de las grandes diferencias, ¿no? La inmediatez que te puede dar una investigación de campo, que sí que es verdad que a lo mejor si haces una investigación en condiciones donde tú antes has planeado, pues has ido al archivo, conoces la historia del lugar, has ido a los planos, al final esa investigación te puede llevar 2, 3 meses, incluso algún año, o 4 o 5 años, que muchas de campo yo creo que ya es una investigación muy extensa, pero investigaciones de laboratorio llevan 10 años y aún no se han concluido. Claro, y la de laboratorio, lo que me llama la atención es que se centran más en el tema de la mente. Seguramente le sonará el famoso casco de Dios. Casco de Dios. Que la verdad que sí que bueno, genera... El encefalograma yo creo que es una de las herramientas primordiales en la investigación de laboratorio, tanto como de los sueños premonitorios, como decimos de mediunidad, porque yo creo que la psique, ¿no? Que es algo que tenemos un poco olvidado a veces, pues en muchas de estas ocasiones es la protagonista. Sí, porque hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Y ahora sí que luego por eso muchas veces mis amigos escépticos me dicen magujo y demás, pero no hay problema, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que los casos ocurren, ¿no? Hay personas que han tenido, yo veo la desgracia, ¿no? De tener la capacidad de tener sueños premonitorios. A mí en lo personal ese tipo de cosas me da miedo porque pues sí, cuando uno duerme es para estar tranquilo, ¿no? No para que sueñes cosas malas que después van a pasar, ¿no? Pero hay gente que sí tiene esa capacidad, ¿no? De predecir sucesos por medio de los sueños, ¿no? Ya sea malos o incluso cosas que no tengan que ver con cosas malas, sino incluso con cosas buenas, ¿no? O el tema ese de, por ejemplo, tener la casualidad o la coincidencia, ¿no? De pensar algo y lo pensó la otra persona, o la otra persona incluso en ese momento pues llama a la otra persona por teléfono porque se acordó y demás, todo eso. Ese tipo de fenómenos la verdad que son bastante curiosos, ¿no? Y en el tema de la mente hay un experimento que a mí me parece fascinante, entiendo que tiene sus matices y podría tener su explicación, pero es el de conciencia social, ¿no? De poner una serie de ordenadores que empezaban a poner números aleatorios, ¿no? Y estos números aleatorios, digamos que empezaban a tener un patrón. Curiosamente, el día entre 9 y 10 de septiembre del año 2001, ¿no? Y la gente que estaba estudiando eso decía, pues, ¿cómo puede ser que esté pasando eso, no? Y bueno, llegamos al 11 de septiembre del año 2001 y ocurre lo de las Torres Gemelas, ¿no? Y bueno, los investigadores llegaban a la conclusión de que parecía ser como que el subconsciente de la gente empezaba, ¿no? A sentir algo, ¿no? Que iba a pasar muy importante, pues, para la humanidad, ¿no? Pero ese tipo de estudios es, la verdad, que bastante interesantes. Tienen muy mala fama debido a eso, ¿no? Porque, pues, mucha gente cree que es charlatanería y demás, todo eso. Y también, en cierta manera, se puede dar para la charlatanería, ¿no? Porque, por ejemplo, este estudio, ¿no? De conciencia social y demás, todo eso, un charlatán lo puede sacar de contexto y decir, oh, es que con nuestra mente podemos curar enfermedades como el cáncer o el SIDA y podemos hacer esto y lo otro, y ahí es donde yo creo que se termina, ¿no? Manchando el tema, ¿no? Y la gente empieza a generar un montón de prejuicios, ¿no? Es como, es otro ejemplo. Seguramente ustedes están enterados del tema de que el día 19 de septiembre en México tiembla, ¿no? Y se hablaba de eso, ¿no? De que los 19 de septiembre, como nos ponemos a pensar en que puede ocurrir, ocurre, ¿no? Y entiendo, ¿no? Que la explicación más razonable es el tema de que son coincidencias, lo entiendo, ¿no? No lo discuto, pero pues es bastante curioso, ¿no? Creo yo que sería también interesante estudiarlo para ver si tal vez la mente puede influir, ¿no? En el resto de cosas que nos rodean, ¿no? No nos vamos a morir por estudiarlo. Pienso yo que está bien estudiarlo, hay que enfocarlo desde un punto de vista científico, pero luego muchas veces veo yo, ¿no? Que desde el escepticismo como que no abren la puerta, ¿no? Y por un lado lo entiendo por el tema de los charlatanes que se aprovechan de todo, pero pues es un tema que la verdad que es bastante complicado. Sí, claro, el tema de la mente
No sabemos exactamente, es como lo que has dicho, ¿no? Que presentían, parece que la conciencia, el subconsciente global o el subconsciente colectivo, parece como que presentía que iba a pasar algo. Pero puede ser, al final somos animales, ¿no? Puede ser como los animales, siempre dicen que no, que los animales detectan cosas. En el caso del tsunami de Tailandia. Sí, no el de Sumatra, sí. Sí, los animales un poquito antes presintieron que iba a pasar algo y se fueron corriendo. No es que lo presintieran, sino que ellos detectaron ciertos cambios en el clima, en el ambiente, y detectaron que algo iba a ocurrir y fueron corriendo. A lo mejor nosotros, como estamos tan... no somos como los animales, sino que no dependemos de esos movimientos, no los notamos, pues evidentemente lo pasamos por alto. Puede ser que tengamos que estudiar por ahí o ver esas cosas que nosotros obviamos, que al final son pequeños detalles, ¿no? Y pues una mujer, una cantante de aquí de España, Concha Piquer, creo que fue, que al ver que los animales, que ciervos y perros y gatos de repente salían corriendo de la zona de la playa y donde podía haber el maremoto y el tsunami, y ella dijo, ostras, vámonos de aquí que va a ocurrir algo. Se fijó en ese pequeño detalle y sobrevivió gracias a eso. Pues puede ser que nosotros no notemos, no tengamos la capacidad que tienen estos animales de absorber ese cambio en el clima o en el ambiente, y lo obviemos. Pero a lo mejor en un futuro, estudiando estos temas, pues puede ser que nuestra psique la podamos abrir o nuestro cerebro podamos expandirlo para fijarnos en esos pequeños detalles. Pero como dice Edgar, yo creo que es un tema para estudiarlo, y yo creo que no es cosa de poco. Es verdad que la parte esa de supervivencia no la tenemos tan desarrollada como los animales. Parece que se nos ha olvidado, ¿no? Según hemos ido evolucionando, esa comodidad nos hace que no estemos pendientes todo el rato, ¿no? de lo que puede pasar mañana, o de que mañana no vamos a poder estar aquí o que no vamos a poder comer. Entonces yo creo que esa es la diferencia que tenemos nosotros en ese sexto sentido que dicen que tienen los animales. El problema es, yo creo que no tenemos tan potenciadas todas esas áreas, ¿no? Que como bien dicen en muchos estudios, hay áreas de nuestro cerebro que están casi, no vamos a decir muertas, pero sí inactivas, y quizá alguna de ellas, ¿no? Pues no, si se activara, si esos nervios, esas neuronas comenzaran a funcionar y a establecer, ¿no? Esas conexiones, pues tendríamos una mente mucho más abierta, que a lo mejor es lo que tienen esas personas que decimos que tienen cualidades o que poseen cualidades extraordinarias. Es que a lo mejor esas áreas del cerebro, esas personas las tienen más desarrolladas o más activas, como estamos diciendo, que nosotros. Pero a mí sí que me parece un tema muy apasionante. Además, yo creo que la conciencia global es algo que parece como muy nuevo, pero no lo es, que se lleva estudiando durante muchísimos años y que deberíamos de hacer mucho más avances y seguir en ello, porque ¿qué ocurre cuando vamos a un santuario? Es una energía, ¿no? Todo el mundo va con ese mismo pensamiento, y cuando tú entras hay algo que te choca, que te hace pararte casi al minuto y dices, noto algo. Pues yo creo que esa misma sensación, ¿no? Pues extrapolada a otros campos, también pueden ocurrir pues cada día, ¿no? En nuestra vida cotidiana, y si lo tuviéramos mucho más desarrollado, pues veríamos muchísimas cosas más, o percibiríamos cosas que a día de hoy pasamos totalmente por alto e inadvertidas. Claro, sí. Sí, no, por eso ahora sí que me parece muy fascinante ese campo de investigación, y es ahí, ¿no? Ahorita que usted decía, ¿no? Que en España se sigue investigando todavía en algunas universidades y demás, y la verdad que el trabajo que ellos hacen es bastante complicado porque tienen que defenderse de... Es que, a ver, coincido con muchos de los escépticos de España, pero a la vez siento yo que hay un poco de prejuicio, ¿no? Y luego empiezan con, cerremos tal universidad, vamos a denunciarla, vamos a ir tras ellos y demás. Y es como, no manches, o sea, habla con el investigador o la investigadora, entiende lo que quiere estudiar, y ya a partir de ahí pues ya determina si tiene futuro o es algo magufo, ¿no? Algo magufo, ¿no? Porque una cosa es estudiar el cerebro humano con encefalogramas y demás, todo eso, y otra cosa es hacer astrología, ¿no? O sea, son cosas muy, muy diferentes, ¿no? Y además de que ellos se tienen que defender de muchos escépticos con prejuicio, también se tienen que defender con perdón, pues de los magufos, ¿no? Porque hay muchos que dicen, no me gusta eso de estar estudiando una psicofonía durante 3 horas y 4 horas y ponerle un montón de filtros. Yo quiero ya presentarlo en mi canal de YouTube y que me den like, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Y tiene que estar peleando con esos dos mundos, y la verdad que es muy, muy complicado, ¿no? Y bueno, y más teniendo en cuenta que los fondos científicos son muy pocos, ¿no? Para otras áreas, por ejemplo, de investigación, hay muy poco dinero. Sí, y ahora en el tema paranormal debe ser mucho, mucho menos.
Sí, además tenemos conocimiento, Edgar, de que muchos de esos experimentos que se están realizando a día de hoy, que evidentemente no son conocidos, están patrocinados o están subvencionados casi por el bolsillo de la gente que trabaja, ¿no? De ese grupo de trabajo. Yo creo que realmente es una pena, porque no estamos estudiando los fantasmas, ¿no? Que al final es lo que resume todo el mundo y en lo que se queda, o al final no estamos estudiando los extraterrestres, no, es que eso no es real, es que detrás va un trabajo mucho más serio, van unos condicionantes que estamos hablando de psicología, de la psique, de otros campos, de la medicina, de la ciencia, ¿no? Que a día de hoy es verdad que tenemos la suerte de que están entrando, ¿no? Y que se están dando cuenta que realmente a lo mejor no todo viene en un manual y que pues hay activos, ¿no? Y hay algunas pinceladas que se nos escapan a todos estos campos, pero yo creo que la recreación, vamos a decirlo de una forma totalmente simple, del querer recrear un fantasma en un laboratorio lleva mucho trabajo detrás, donde muchas disciplinas tienen cabida dentro de ese proyecto. Sí, totalmente. Y bueno, en ese apartado, lo último que quería comentar era que aquí en México, bueno, por ejemplo, tenemos a Jacobo Greenberg, bueno, así que bastante famoso, ¿no? Tanto en México y en España, y incluso, bueno, también digamos que la CIA no lo vigilaba, sino más bien tenía también recortes de periódicos, ¿no? En donde se hablaba de sus investigaciones y todo eso. Y bueno, él digamos que quedó convencido, ¿no? Con el tema de la pues supuesta curandera que se llama Pachita, que bueno, ahí bueno, de ese tema vamos a hablar posteriormente en el canal con Mario Adalid, porque él ha estudiado mucho ese tema, pero es eso, ¿no? Te digo, bueno, les digo, y también, bueno, a ustedes y a los amigos del público, que creo yo que hay que estar abiertos, ¿no? Al tema de la investigación, pero que sea científica, ¿no? Porque lo malo es eso, ¿no? Que después quieren presentar con investigación científica lo que sale en programas de televisión, mediáticos o cosas así por el estilo, y pues eso no es investigación, ¿no? Y ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Sobre el tema de los métodos de investigación. Ustedes ahora sí que han tenido mucha ya experiencia, muchos años en el tema. ¿Cuáles son, digamos, que los métodos más fiables para investigar, ¿no? Yo tengo aquí unos anotados, ¿no? Por ejemplo, déjenme abrir mi blog de notas. Algunos que apunté, ¿no? Que tengo aquí serían, por ejemplo, la cámara de visión nocturna, una grabadora, detector de campos electromagnéticos, sensor de movimiento, emplear un supuesto vidente, también es lo que siempre vemos en los programas, el péndulo, detección infrarroja, poner talco en las superficies, hacer una cruz de fuego, emplear la escritura automática o la ouija, comunicación por golpes, spirit bots, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de métodos, ¿no? Para hacer la investigación. ¿Ustedes cuáles recomiendan, no? Serían más que de métodos, yo creo que son modas, ¿verdad, Miguel? Sí, son aparatos que se ponen un poco de moda y al final, vale, Sheila, te voy a decir lo que va a decir Sheila. Al final lo que funciona o lo que nos funciona a nosotros... Yo soy muy simple para eso. Es el cuaderno de campo y un par de grabadoras y una cámara de vídeo. Y la documentación anterior. Y las fotos, y la cámara fotográfica. Y la cámara de fotos. Mira, Edgar, yo creo que Miguel siempre dice que cuando uno abre la mochila para prepararse para ir a una exploración, una experimentación, además yo creo que es algo muy acertado, que lo que primero hay que meter es sentido común. Entonces, en el sentido común es conocer el lugar, conocer la historia, conocer testimonios, que yo creo que deberíamos de hacerlo antes, que también es verdad que está como muy chulo el ir a un sitio donde no conoces nada a ver qué es lo que sientes, pero yo creo que al final cada uno, cuando de verdad se dedica o tiene esta afición, pues al final cada uno, estos métodos de investigación, si le preguntaras a un grupo o a tres, pues coincidiríamos en algunos, pero sí que tendríamos discrepancias en muchos otros. Yo soy muy simple, como ha estado diciendo Miguel, entonces yo siempre digo que yo con mi cuaderno, con mi grabadora, soy feliz. Además, con lo que me quedaría, y siempre me dicen, ¿con qué te quedarías? Y yo siempre diría con las sensaciones. Es una pena que no se puedan cuantificar y que no sean demostrables, entonces no me vale para nada, ¿no? A la hora de poner en escrito. No es que no valga no es que no valga para nada, pero sí que es verdad que no tiene ningún rigor científico. Claro, no se puede medir. No se puede medir, ¿no? Entonces es una pena. Pero sí que es verdad que todos los aparatos, por lo menos hablamos personalmente, y llevamos muchos años dentro de la experimentación, hay muchos aparatos que no los conocemos. Y luego me refería a las modas, porque has dicho esos círculos de fuego,
que yo creo que a veces es demasiado peligroso porque muchos de los lugares no conocemos, están cerrados, pero bueno, eso sería otro tema. Es verdad que no conozco muy bien el motivo por lo que lo hacen. Yo es que eso de motivar al fenómeno, pues a veces se me queda un poco lejos, y lo digo desde el sentimiento de que cuando yo voy a un lugar voy con respeto. No digo que esas personas no vayan, pero sobre todo respeto la historia del lugar, el lugar y sobre todo el caso o la experiencia o el testimonio que yo voy a estudiar en ese sitio. Es verdad que quizás debido a mis creencias, yo cuando entro en un sitio a veces lo hago en alto, a veces lo hago en silencio, siempre pido permiso, y cuando me voy las gracias, ¿no? Porque entiendo que cuando voy a un sitio buscando esa entidad, esa energía, ese fantasma, ese espíritu, da igual cómo lo llamemos, ¿no? Pues se merece un respeto, y también se merece un respeto las personas que han vivido, ¿no? Y los dueños de ese lugar. Pero yo creo que también es verdad que va por modas, igual que comenzamos nosotros con buscadores fantasmas, que no tenemos ningún problema. Un comentario con respecto al tema ese del respeto. Sí, es muy importante eso, porque he visto yo muchos exploradores urbanos que hacen cosas que rayan al delito, o sea, destruyen Nos las rayan y lápidas. te repasan, Edgar. Yo no soy capaz de ir a un cementerio. Sí. Lo primero, sacar imágenes y nombres específicos, porque entiendo que esas personas tienen familia y pueden sentirse dolidas. Y lo segundo, como ha habido en ocasiones, por ejemplo, aquí en España, y hace poquito, por ejemplo, en la pandemia, en el que incluso se llegaron a mover huesos y cráneos para hacerse una foto y obtener el like. Es que yo, por eso te digo que hay cosas de la experimentación que se me van, ¿no? Que no encuentro explicación y que me quedan muy lejos. Yo, si quieres, te voy contando así un poco de aparatos. Hemos probado casi todos, algunos por el precio no hemos podido todavía adquirirlos, pero yo creo que es incluso el más interesante que me queda por probar. Lo he tenido en las manos, lo he experimentado en Sevilla gracias a Andrés Blanco, que él tenía una y me la dejó, que estoy hablando de la cámara térmica, que me parece muy interesante, ¿no? Ese es el detectar el calor. Si estás... El problema de la investigación, y hago comillas, paranormal, es que normalmente el 90% de los grupos, por no decir el 99%, van con la idea de que son fantasmas o seres que han trascendido. No sabemos realmente qué energía es. No sabemos si son pues, gente que ha fallecido y ha trascendido, no sabemos si son seres de otra dimensión, no sabemos si es un tipo de energía que todavía no podemos cuantificar. Y me explico esto de la energía. O una onda. Hace 30 años, si yo te digo que en el futuro descargarías música sin cable por una onda de radio o una especie de onda de radio, tú dirías, estás hablando de una locura. Y es el wifi, lo tenemos todo el mundo en nuestra casa y esas ondas nos atraviesan. Claro, esto a lo mejor a mis abuelos, si se lo explicaras, dirían, eso es brujería, pero... sí, es magia. Como dice Arthur C. Clarke, ¿no? Ahora sí que parecería magia. Claro, y ahora es una cosa normal y corriente. O sea, lo raro es que el que no sepa lo que es el wifi, ¿no? Pues entonces, el problema de estos investigadores es que ellos van con la idea de que son fantasmas, entidades, y no saben lo que son. No lo sabemos nadie, no sabemos exactamente lo que es. No. Entonces tenemos que abrir ese campo de mira, ¿no? Tenemos que pensar no solamente que son fantasmas, que puede ser una posibilidad, pero no sabemos exactamente qué tipo de energía es. No sabemos si es inteligente, si no es inteligente, si es una energía que no se puede manejar, que se puede tocar en un futuro. No lo sabemos. Entonces, cada vez que sale un aparato, evidentemente, las psicofonías existen. Nosotros hemos tenido registros de audios extraños y no tenemos explicación ahora mismo. A lo mejor dentro de X años diré, pues esto fue por algo, por lo que fuera, porque no sabemos exactamente lo que es. Entonces, vamos, por poner un ejemplo absurdo, imaginar que grabo en un lugar una voz de una mujer y es que esa grabadora precisamente puede detectar las ondas de un satélite que está a miles de metros. Como no lo sabemos exactamente, es un ejemplo absurdo, ¿eh? Poder poner, no sabemos exactamente lo que es, no podemos cuantificarlo. ¿Existe el fenómeno? Totalmente convencido. Lo que no existe es lo que vemos ahora mismo en lo que tú te has referido, ¿no? Muchos canales de YouTube, mucho Twitch, mucho TikTok, en lo que van un grupo de investigadores a un lugar abandonado y de repente empiezan a pasar fenómenos como si eso fuera un circo paranormal. Claro, es que dentro de los métodos se nos olvida poner el de la honestidad. Claro, y aparte hay que diferenciar muy bien urbex, que es ir a un sitio abandonado, hacer fotos, documentarlo y salirte tal cual. Urbes paranormal, que se está poniendo muy de moda, que es gente que entra a sitios y de repente les ocurren cosas. Una experimentación paranormal, que es salir una noche y evidentemente intentar captar algún tipo de fenómeno dentro de del equipo que llevas y de tus conocimientos.
y una investigación que es volver al sitio muchas veces, durante mucho tiempo, muchos años, o bueno, muchos meses, e ir intentando replicar o captar el fenómeno. Y, evidentemente, cuando se capta un fenómeno, lo que hay que hacer es volver al mismo lugar en las mismas condiciones que lo has captado para ver si lo puedes volver a replicar o se vuelve a captar para buscarle una explicación. Eso sería casi, pues, digamos, los 4 métodos que hay ahora mismo. El problema es que muy poquito de los investigadores de YouTube no saben, o si lo saben y les da igual, que eso sería más problemático, que cualquier emisión de radio altera cualquier tipo de aparato de los que estás ahí. Nosotros hemos hecho experimentos en muchos sitios, hemos hecho un experimento muy curioso, además tengo la foto en el disco duro y es una foto súper curiosa. Estábamos en un hospital abandonado en Granada, en los restos de un hospital, y decidimos, sería las 7 de la tarde, estaba empezando a oscurecer, y decidimos pues documentar el sitio con fotos para poder luego mostrarlo en el blog. En un momento en que yo enciendo la grabadora, que la tenía apagada, al encender una grabadora o al encender cualquier aparato, crea un campo electromagnético. Nuestro fotógrafo estaba a 2 metros. No, la hice yo. Sí, la hice yo. Bueno, no recuerdo si fue con el móvil, además. Rubén. Al hacer la foto, justo se ven como unas barras de una prisión, como unas rejas. Y era porque el campo electromagnético de la grabadora había afectado a la cámara. En este caso no sé si era el móvil o era la cámara, no recuerdo exactamente. Evidentemente, el móvil cuando hacemos fotos lo tenemos en modo avión. O sea, eso por descartado. Lo primero que hacemos cuando vamos a una experimentación es móviles apagados o móviles en modo avión. Porque yo no me interesa hacer un directo, porque al final lo que estoy haciendo es dañar el material que puedo obtener. Entonces, claro, el problema es que estos investigadores, pues evidentemente no saben o no quieren saber que eso afecta. Y el problema es que están más pendientes de la gente que está en pantalla que del entorno, que es lo que ellos deberían estar pendientes, ¿no? Por si ocurre algún fenómeno, si hay algún animal, tenerlo controlado. Eso por un lado. Por otro lado, luego hay distintos aparatos, como has comentado tú muy bien, pues esa famosa Spirit Box, que es una onda, o sea, es un aparato chiquitito, es una emisora de radio, evidentemente, un receptor de radio, que lo que hace es un barrido de frecuencias por distintas emisoras. Por ejemplo, en FM, en frecuencia modulada o en AM. Dependiendo de la velocidad, puedes hacerlo por 100 milisegundos hasta 500 milisegundos, dependiendo de la Spirit Box que tenga, porque luego sacaron una nueva. Al final lo que hace es una especie de trasradio, ¿no? Que es una experimentación que se ha realizado durante mucho tiempo. Bachi es famoso en ello, y utilizan una radio como portadora, como esa entidad o lo que sea usa el ruido de esa Spirit Box para poder hablar. También hay otra explicación que usan mucho ahora, sobre todo los investigadores, que claro, en España la frecuencia modulada se usa muchísimo, lo que no se usa es la AM, que es con la que se debería experimentar, porque hay menos emisoras. Entonces, claro, lo que dicen es que estas entidades usan las voces de los locutores para poder modular. Aunque parezca descabellado, la idea no es mala, porque al final no sabemos exactamente qué es. Me da igual que usen un ruido blanco que la voz de una persona. Pero claro, es como la Ouija, ¿no? Con el tema de las letras escritas. Claro, es muy parecido. Si al final es la inmediatez. Yo creo que no, y el problema es si toda la parte de experimentación está genial, pero a mí cuando me llega el problema es a la hora de interpretar y de analizar esos resultados, porque si estamos diciendo que la Spirit Box es un barrido de frecuencias, ¿cuántas veces se dice sí y no al segundo en una radio? Entonces, que diga un sí o un no, no me vale, tendré que tener un patrón, tendré que tener unas pautas, un protocolo de preguntas donde... pongo un ejemplo, ¿no? Hasta que no me dé 3 respuestas coherentes, no doy por válida, ¿no? Esa comunicación. Entonces, es lo que hacemos nosotros. Yo creo que está muy bien experimentar, que todo lo que no se nos ocurra lo podemos incluir, como hemos dicho, ¿no? Siendo que no sean peligrosas las cosas. No, y con coherencia. Con coherencia, una hipótesis de trabajo. Todo esto a mí me parece genial, porque todo lo que podamos incluir hay que seguir avanzando y quizá, oye, pues ha sido como todo, ¿no? Pues acción y error. Entonces yo creo que está genial. Pero claro, es que la problemática viene a la hora de analizar, que muchas veces nos faltan conocimientos, y yo creo que hay algo que a mí me choca muchísimo dentro de estos grupos de investigación, es que son súper multidisciplinares. Llevan una medium, otra persona que lleva el péndulo, otro que hace las varillas. Entonces, a mí me parece tan difícil aprender esa disciplina o esas técnicas. Yo estudié el péndulo y me pareció súper difícil. Es verdad que yo a lo mejor no lo uso como para
buscan fantasmas, como lo hace muchísima gente. Yo, para mí, tiene otros objetivos, pero me parece tan increíble, ¿no?, que todo el mundo tenga esos conocimientos, que a veces llego a pensar que quizás los equivocados somos nosotros. Bueno, de Medium y eso hablaremos ya, bueno, yo creo más adelante. No, porque... pero por eso te digo, pero todo el mundo sabe usar las varillas, todo el mundo sabe usar los péndulos, y yo sí, creo la resistencia. que no es nada fácil, sin contar aparatos, que esto sí que es verdad, que decimos que está muy bien aplicar todo a la experimentación, pero aparatos, por ejemplo, que es el que lleva un electricista para saber si hay energía. Y eso lo están utilizando ahora mismo para saber si hay fantasmas. Pero con respecto al Spirit Box, quisiera poner un ejemplo. Bueno, ahora sí que mis oyentes sabrán a lo que me refiero, ¿no? Por ejemplo, en el tema del Expediente Royola y demás, todo eso, que también lo hablé en Clave 45 junto a David Santizo y a Geraldine, que les envío un saludo. Bueno, existe la creencia, ¿no?, de que en una zona de Leganés hay cuerpos y demás, todo eso. Y llegó un chico que, con toda la buena intención, porque sí se vio que el muchacho se lo cree y demás, y etcétera, etcétera, iba con la Spirit Box y empezó a escuchar, supuestamente, que se escuchaban las palabras de Mena, Ruiz y demás, todo eso. Y esas palabras pueden fácilmente aparecer en el radio, ¿no? Puede haber un locutor o una locutora que haya dado una noticia no sobre el fiscal Mena, sino los Menas, estos niños que, bueno, que llegan a Europa sin padres y demás y todo eso. Puede ser que estaba una persona hablando del tema de los niños, ¿no? O si no, una persona que se llame Ruiz, o se apellide Ruiz, y lo mencionó y ya creyó, ¿no?, que era eso, ¿no? Pero este muchacho nada más lo escuchó una vez, no hizo repetición, nada por el estilo, nada más fue esa vez, tomó esas dos grabaciones, que ya cuando las escuchas, la verdad es que no se escucha ni Mena ni Ruiz, nada de eso, ¿no? Pero él ya va, digamos, que sugestionado con buscar que se escuche eso, ¿no? Ahora, en otro caso, por ejemplo, ¿no?, aquí en México dicen, bueno, se murió fulanito, fulanita, ¿no?, en tal lugar, y escucha el nombre de esas personas, ¿no? O también hay otro caso de crónica negra aquí en México, que se llama el caso de la Llena de Querétaro, que fue una madre que mató a sus hijos y demás y todo eso, y dice, ¿no?, que escuchan a los niños y todo eso y demás. O sea, siempre las personas que van allí como que ya van predispuestas a encontrar lo que piensan que van a encontrar. Porque la sugestión es muy difícil de llevar. La creencia. El problema es lo que yo he dicho, que el investigador va con una creencia. Claro. Entonces, claro, yo voy a un no sitio... religiosa, necesariamente. De cualquier tipo. Yo voy a un sitio donde supuestamente ha habido un asesinato y hay unos niños, y voy con la creencia de que esos niños están allí. Puede ser, y claro, no se sabe, si en la mente del investigador puede ser el que haga que se grabe ese sonido en la grabadora o en la Spirit Box. De hecho, psicofonía viene de eso, ¿no?, de psique, ¿no? Una de las explicaciones, por eso Germán de Argumosa lo cambió a parafonía, ¿no?, que era algo muy distinto. Claro. Pero no lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, pero claro, si vas predispuesto o vas preparado a ello, cualquier señal te puede parecer algo fantasmal. Además, en el mundo de las psicofonías, además, yo siempre lo digo, que escuché en una ocasión y leí en otra, que es verdad que el contenido al final, ¿no?, se me iba de las manos por el alto nivel que tenía, en el que evidentemente nos explicaba que nuestro cerebro funciona por patrones. Entonces, da igual que los resultados, esa voz que nos está hablando de la Spirit Box, o cuando analicemos ese audio, ¿no?, esa voz extraña, anómala que sale, ¿no?, cuando analizamos un audio, ¿no?, que hemos grabado una noche o una tarde en un lugar en concreto, pues nuestro cerebro funciona por patrones. Entonces, lo que nos explicaba es, cuando hay algo que no reconoce, lo intenta asociar y asimilar como con algo que sí podemos diferenciarlo. Y además hablaba, que ahí venía el problema, ¿no? Hablaba de cómo a veces las consonantes y las vocales podían juntarse con el sonido de un ventilador, con el sonido de al arrastrar un mueble, que ese simplemente, ese movimiento, ese sonido, nuestro cerebro era capaz de formar una palabra. Además, nos ha pasado con una cremallera. Con una cremallera, no. Nosotros tenemos unos amigos con el grupo Omega 4, que ellos nos pasaron un audio en el que claramente se decía un nombre, además, de verdad. Y os prometo que era totalmente audible y reconocible el nombre que decía. Y al final, escuchándolo una y otra vez, porque era demasiado evidente y demasiado claro, algo que también decíamos, no puede ser, ¿no? Ojalá, pero no puede ser. Dibujaba gráfica. Entonces, intentábamos poco a poco ir desgranando hasta que logramos entender que aquello había sido una cremallera.
Es que esto me recuerda mucho, ¿no? Al tema de las pareidolias sonoras. Sí, claro. Y, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Hay canciones en inglés en donde uno las escucha Claro. y dependiendo del acento, ¿no? Anglosajón y demás, hay como que un inglés más cerrado y un inglés más abierto, ¿no? Por ejemplo, hay una banda que es son ellos alemanes, ¿no? Pero cantan en inglés, que ellos tienen un inglés muy abierto, ¿no? Pero seguramente porque como son alemanes de origen y aprendieron inglés, su inglés, bueno, es un poquito más fácil de comprender, ¿no? Pero hay otros cantautores en inglés que tienen un inglés más cerrado y, por ejemplo, hay un artista que tiene una canción, ahorita se me fue el nombre, pero es conocida la canción como Pingüino Rodríguez y tú la escuchas y dice Pingüino Rodríguez. Sí. Es lo fascinante, ¿no? Claro. Y por más que yo quiera escuchar la palabra en inglés, no lo noto. Entiendo que dice Pingüino Rodríguez y mi cerebro, digamos que ya Claro. escucha eso, ¿no? Y es muy parecido a eso. Mira, como curiosidad acerca, te voy a decir que me tuvieron que hacer una resonancia para una rodilla y al entrar ya sabes que la resonancia, ¿no? Pues se producen ese tipo de ruidos. Además hay uno que es como golpes y yo hice un experimento para mí misma, ¿no? En ese momento empecé a querer escuchar que esos golpes decían cava, 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 cava. Y luego era como que yo volvía y solo oía esos golpes y de repente cambié a otra palabra y terminé escuchando esa palabra. Entonces, cuando uno sale de allí, pues se preguntan muchas cosas. Oye, algunas cosas de las que hemos oído y hemos dado por válidas o anómalas no lo son y lo he creado yo mismo, porque eso ocurre incluso nosotros, analizando muchas veces los audios. Miguel escucha una cosa, Rubén escucha otra y yo escucho otra totalmente diferente. Que es verdad que lo importante es que en ese segundo ha habido una incursión en la que nos ponen alerta, pero al final estamos escuchando cosas diferentes. ¿Quién no ha escuchado como una melodía o como alguna palabra cuando está puesto un ventilador de aspas, ¿no? Que yo creo que lo hacíamos de pequeños. Sí, claro. Sí. Y una cosa muy importante que quiero recalcar, las psicofonías no dibujan gráfica, a no ser que uses una portadora. O usas una Spirit Box o un ruido de fondo, entonces sí dibujaría gráfica. Pero si es una psicofonía en el medio ambiente, en un sitio abandonado o en un laboratorio, no debería dibujar gráfica. Y es una cosa que la televisión nos ha hecho pensar lo contrario. Estas entidades, energías o lo que sean, no tienen laringe, no tienen glotis, no tienen el golpe de voz. Por lo tanto, no deberían dibujar gráfica ninguna. Ninguna no, muy leve, ¿no? Y tendría que ser algo muy claro con una gráfica mínima. Y es algo que pasa al contrario, ¿no? Evidentemente en televisión el efecto es mejor, ¿no? Que cuando entra la psicofonía, el audio, pues dibuja ahí como los latidos de un corazón, pero es al contrario, no deberían dibujar nada, para que tú empieces a indagar en ella. Porque si dibuja gráfica, algo se te ha escapado. Yo muchas veces he escuchado cosas, he visto la gráfica, me he ido a la otra cámara o me he ido a la otra grabadora y si se ha grabado los dos en la misma, evidentemente es algo físico que se me ha escapado. Un golpe, un rugir de tripas, que es algo normal, una cremallera. Pero si solo se graba en una y en la otra no, ahí es donde hay que empezar a indagar porque es interesante. Pero yo tengo una pregunta, Miguel. Si, por ejemplo, esa voz o esa incursión se diera justo en el mismo momento en el que está hablando el locutor, ¿saldrían dos gráficas? ¿O cómo podríamos analizar eso? Si hay locutor, no podrías analizarla. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Tú dices de las que se oyen como por detrás. Claro, porque hay alguna vez, ¿no? Que cuando está hablando un locutor o cuando está haciendo la rueda de preguntas, justo cuando se está realizando, aparece como una voz entre medias, entonces yo creo que ahí es muy difícil de analizarla. Hay que ver el sitio, puede que sea el eco, que el eco tampoco dibuja gráfica, entonces. Claro, por eso. O sea, dibuja una gráfica mínima en comparación a lo que se oye. Es un tema por un eso digo que peliagudo. parece que todos los métodos de investigación son como muy fáciles y que están a mano de todos, y yo creo que no es así, porque incluso teniendo conocimiento, como por ejemplo en este caso, ¿no? Estoy acostumbrada cuando analizamos los audios, aún así me surgen preguntas y tengo muchas dudas. Bueno, que al final a Edgar solo hemos dicho una cosa y te voy a resumir muy rápido más cosas que llevamos que hemos ido descartando con el tiempo. Te hemos dicho las Spirit Box, bueno, el equipo base. Antes de seguir avanzando, nada más una apreciación. Con respecto al tema de las psicofonías, es fascinante, ¿no? Como al principio empieza con personas que se dedicaban al tema de hacer música, ¿no? Bueno, todos tenemos la creencia, ¿no? De que Jürgenson fue el primero, ¿no? Pero resulta que no, que era unos religiosos que estaban grabando, pues eso, ¿no? Piezas musicales religiosas y todo eso. Edgar, hubo otra antes, que creo que fue como con unas tribus
en los que un hombre fue a grabar los cánticos. Yo creo que es la misma cosa, que son versiones distintas. A grabarlo al principio del siglo XX, en 1901, 1904. Y fueron a grabar los cánticos de esas tribus y a ver, ¿no? Y a grabar un poco cómo era su modo de vida, y al analizar esos audios vio, escuchó en este caso, ¿no? que había voces que no correspondían, ¿no? a las personas que estaban allí, y sobre todo a mí me encanta, pero el que ibas a contar de los frailes para mí es como el más romántico de todos. Sí, el de los frailes, la verdad que es bastante interesante, ¿no? Porque, bueno, yo la versión que tengo es eso, ¿no? De que habían escuchado uno de ellos, la voz de su papá, que incluso hasta lo regañaba a él y todo eso en la propia grabación, ¿no? Y ahí le llamaba la atención, ¿no? Y incluso es ahí cuando empiezan pues, a reportarle al papá de ese entonces que, bueno, tuvimos una inclusión de una voz, pues, que estaría demostrando, ¿no? Pues, el más allá y demás y todo eso, y bueno, al final de cuentas, secreto de Estado, ¿no? Es lo que cuenta la leyenda, ¿no? Porque esto luego empieza a magnificarse cuando empieza el tema del cronovisor. El tema del cronovisor, bueno, lo estudié mucho, es uno de mis temas, la verdad que favoritos. Incluso, pues, Javier Sierra, ¿no? Le puedo hacer una entrevista a Pellegrino Ornetti antes de que falleciera, y nunca soltó prenda, ¿no? O sea, porque él declara, ¿no? En ese periódico italiano lo de su experiencia, lo de la supuesta máquina y todo eso y demás, y luego después pues termina diluyéndose, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, al final de cuentas hay muchas hipótesis, ¿no? Otra hipótesis es el tema de que las ondas de sonido se quedan ya sea en el ambiente por un hipotético éter, aunque el éter sea ya descartado después de que Albert Einstein, ¿no? Digamos que dio una explicación más clara del espacio y tiempo, pero aún así llama mucho la atención el tema de que podría quedarse las ondas de radio, nuestra propia voz y demás, todo eso en el ambiente, ¿no? Y mucha gente ha reportado de cómo sonidos del pasado, o sea, ondas de radio del pasado, del año 1960, 70 y demás, han quedado registradas posteriormente en el futuro, ¿no? Lo cual es bastante impresionante, ¿no? Y un caso, por ejemplo, que muchos radioaficionados mencionan siempre, es el tema de que en Noruega emitían ondas de radio, y estas ondas de radio posteriormente regresaban, ¿no? Un tiempo después, ¿no? No me acuerdo bien el nombre, pero creo que eran las ondas de ecos remotos. Bueno, tiene un nombre ahí medio técnico y demás, pero esa historia de las ondas que quedaban en la atmósfera superior, en la ionosfera, y después terminaban rebotando y regresaban otra vez a la superficie, fue utilizada por Jordán Peña para el caso de Humo, porque Peña empezó a decir que todo empezó cuando unos diccionarios noruegos recibieron una señal de humo, y es así como se contactaron y demás, ¿no? Es curioso como una historia auténtica después de Sinvergüenza de Jordán Peña la utiliza para su historia, ¿no? Pero es eso, ¿no? A mí me gusta mucho este tipo de historias porque creo yo que hay que seguir investigando, y la verdad que es bastante complicado porque en la actualidad que tenemos los satélites de Elon Musk, los satélites normales de telefonía y demás, las ondas de radio de internet, ahora el 4G y el 5G, la verdad que hay un montón de contaminación de radio que es bastante complicado, pues, saber con 100%, ¿no? Garantía, ¿no? De que una inclusión psicofónica es eso, ¿no? Uno se tendría que ir, yo creo que a un lugar muy remoto del mundo en donde no haya nada de contaminación electromagnética para poder tomarlo, ¿no? Que esto me recuerda mucho también a lo que le pasa a los astrónomos aficionados que trabajan en las ondas de radio y demás, todo eso, que tienen que irse directamente a desiertos, como en Atacama, o por ejemplo, que hay también observatorios en las Islas Canarias, porque ahí como no hay tanta contaminación electromagnética, pueden tomar mediciones más claras, ¿no? De los objetos que están en el espacio. Además, claro. a mí me resulta apasionante el mundo de las ondas. Además, con Luis Merino tuvimos la ocasión de hablar con un experto en sonido que nos habló de cómo funcionaban las ondas, sobre todo cómo viajan,
cuánto duran, cómo es esa transformación o cómo incluso es esa deformación y cómo al final acaban desapareciendo, que es un mundo totalmente alejado de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Con esos rebotes. Y a mí me parece muy interesante porque tendríamos la opción de dar explicación a ese fenómeno de impregnación que en muchas ocasiones creemos que hemos registrado en algunos de los audios que se captan en lugares, ¿no? Y pensamos que es esa, pues que nos hablan, ¿no? De esa historia, de esos ecos del pasado. Y una de las opciones que tendríamos es, ¿no? Por esas ondas que se quedan de alguna manera, ¿no? En nuestro espacio, en nuestro entorno. Claro, para evitar un poco las ondas electromagnéticas se usa la famosa jaula de Faraday, que bueno, incluso ya no es ni jaula, y hay bolsitas, unas bolsitas, ¿sí? De distinto tamaño, y son muy útiles, bastante curiosas. Hemos utilizado nosotros, ya te digo, lo principal, la grabadora, un par de grabadoras, la cámara de vídeo para grabar lo que estamos haciendo, la cámara fotográfica para documentar y el cuaderno. Y luego hemos usado pues, la Spirit Box, el famoso Melmeter, que es los volumétricos para controlar el entorno. Sí, bueno, yo voy explicando así muy rápido. Sí. El Melmeter es un detector de campos electromagnéticos, no detecta fantasmas, aunque la gente diga que sí. Luego hay el famoso Fileful, que es el que ha dicho antes Sheila, que lo usan sobre todo la gente que trabaja en la obra para ver dónde están los cables, dónde están las maderas, que eso lo usan también para detectar fantasmas. Es un poco descabellado que no sabemos de qué materia está hecho un fantasma o una entidad y usen pues que sean maderas, cables, etcétera. Pero bueno, y con el famoso Melmeter, que es este medidor que tiene 5 luces, lo que hacemos nosotros es buscar sitios donde no haya tanta carga electromagnética. Si estamos en un sitio donde se pone en rojo, pues evidentemente ahí no podemos grabar porque hay un campo electromagnético y va a alterar los aparatos. Entonces buscamos el campo que menos haya. A veces hemos tenido resultados curiosos en sitios donde no hay tanta carga electromagnética, pero bueno, eso es un tema aparte. Un poco más de creencia o una especie de forma de comunicación, porque hay varios investigadores que lo usan como supuestamente esta entidad tocara ese Melmeter para darle energía. La luz negra, que hemos experimentado poco, pero porque es verdad que no tenemos mucho conocimiento de ella, y yo creo que es algo curioso donde trabajando, incluso haciendo fotografías, ¿no? Se pueden ver cosas diferentes de las que vemos con el ojo humano. El péndulo es interesante para entrar en un estado de concentración, un estado alterado. Correcto. Pero me interesaría más que funcionara como si fuera el péndulo egipcio. Es un péndulo que se agarra en un soporte, abajo hay un poco de arena y eso se queda. Sí, mucho mejor. Claro, y si se mueve sin que nadie lo toque, ya sería un tema sí, porque en el anterior programa, bueno, era lo que comentaba yo con David Saiz, era eso, ¿no? Hablábamos del movimiento idiomotor, ¿no? Claro. Que son esos pequeños movimientos que tenemos los seres humanos. Tanto en la aguja como en el péndulo, claro. Exacto, sí. Y incluso, como ahí en el programa yo comentaba, hubo en México y en otros países, bueno, que tenemos problemas con el crimen y con el tráfico de drogas y demás, todo eso, un supuesto instrumento que también se basaba en la radiestesia para detectar sustancias así como drogas, explosivos y demás, todo eso, y no terminó funcionando debido a que mucha gente pues decía, bueno, aquí hay droga, pero no había droga y caía gente inocente. O aquí hay un explosivo y no había un explosivo. Y cuando había un explosivo no lo detectaba y ocurría la tragedia, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde ha llegado, no? Ese tema de la radiestesia, de las varitas, del péndulo, que por eso a mí me genera mucha desconfianza, porque al final de cuentas los seres humanos pues tenemos el tema del movimiento idiomotor. Me gusta más eso que plantea Miguel del péndulo egipcio. Sí, hombre, yo creo que sería lo ideal. Además, es que yo creo que todas estas técnicas de las que has hablado, y por ejemplo, de esos micromovimientos, también tienen mucho que ver, por ejemplo, en el péndulo, en las varillas, por lo menos en la parte en la que yo he experimentado con ellos, el estado de ánimo y sobre todo la psique, ¿no? Yo creo que son elementos primordiales que hacen que los resultados no sean, ¿no? Lo efectivos o lo veraces que queremos que sean. Porque yo estudiando el péndulo, yo siempre cuento esta experiencia, estaba sacándome el carnet de conducir, estaba muy agobiada, estaba bloqueada, y cuando justamente comencé y me encontraba en ese estado, yo era incapaz de avanzar en el estudio del péndulo. En el momento en el que yo me relajé, me saqué el carnet, todo volvió a su ser, todo fue, ¿no? Como la seda. Entonces, en ese momento yo me hice la pregunta, ¿no? De cuánta parte, ¿no? Implica, ¿no? La psique y el estado de ánimo para que la técnica del péndulo sea la apropiada o la correcta. Bueno, más cosas que usamos. La Ouija, la hemos usado varias veces.
Lo interesante de la Ouija es ver cómo la gente reacciona entre ella porque piensa que es algo negativo y realmente es un método de contacto espírita que se ha usado desde finales del 19, principios del 20, o sea que es un método más de contacto. Hemos hecho experimentos muchos con ellos, no solo la típica Ouija, sino que lo hemos hecho con los ojos cerrados, a oscuras, solamente viendo el cámara la grabación para ver si se movía la planchette o no. Y hemos llegado a la conclusión de que es necesario de que las personas que están haciendo la sesión tengan contacto visual con la planchette y con las letras Sí. y los números. Si no, lo que sale son auténticos galimatías. Por lo tanto, es más algo subconsciente o, pongamos el hipotético caso, de que una entidad poseyera a alguien y se manifestara a través de esa persona. Tenemos una anécdota muy reciente, Edgar, en la que fuimos a una exploración invitados por un grupo de amigos y en este grupo, pues aquella noche parecía, bueno, decían, ¿no?, que había varias medium. Entonces Miguel dijo, uy, pues hoy es la noche, ¿no?, adecuada y propicia para realizar una ouija y que pues se establezca pues ese supuesto contacto, ¿no?, con el más allá. Entonces estábamos casi totalmente a oscuras. Yo, cuando hay gente así que no la conozco demasiado, y me explico, no conozco su estado de ánimo, su situación psicológica en ese momento, pues yo me aparté, ¿no? Me aparto, me quedo en un lado, porque yo creo que también tiene que haber, en este caso, tiene que haber controladores, ¿no?, del ambiente, de lo que esté ocurriendo en ese momento. Y hubo, y en un momento dado, una de ellas dijo, pero es que no se ve. No, y yo le dije, claro, es que no tienes que ver. Se supone que esto es algo, ¿no? Es un movimiento que no lo creas tú, sino que lo crea una entidad, una energía, entonces no necesitas ver. Entonces yo ahí me quedé un poco sorprendida, ¿no?, si esa mujer no prodigaba o por lo menos nos decía que tenía cierta mediunidad y que podía establecer ese contacto con el más allá o con el más acá, no sabemos, o con otra dimensión, y de repente ella, no, lo primero que dijo, no fue no vemos, y yo dije, claro, es que no hace falta, ¿no? Entonces yo creo que ahí está uno de los claros, ¿no?, de las clases, sí, o trabas, ¿no?, que tenemos a la hora, ¿no?, o por lo menos sesgos a la hora de analizar una sesión de Ouija. Y dos cosas muy rápidas, y ya con esto casi acabamos los métodos los aparatos de investigación, los famosos volumétricos, tanto hay como de sonido como de luz. Nosotros los usamos para delimitar el sitio donde estamos experimentando. Por ejemplo, si estamos en un hospital abandonado y estamos en una habitación porque pensamos que en ese lugar, o nos han dicho que en ese lugar ocurren fenómenos, ponemos esos volumétricos por si alguien externo viene, otro grupo de investigación, una persona, un animal, y nosotros vamos que viene alguien. Normalmente la gente lo pone para detectar fantasmas y entidades. No, las entidades, estas supuestas entidades, no sabemos de qué están compuestas, vuelvo a lo mismo, no sabemos si tienen volumen. Evidentemente, un volumétrico lo que hace es detectar algo con volumen. Alguno me dirá, ya, pero hay ciertos volumétricos que no. Cierto, hay algunos volumétricos que lo que hacen es detectar el calor de algo que cruza. Nosotros hemos hecho experimentos que con la visión nocturna, con el radio de visión nocturna, hemos activado un volumétrico. O sea que es muy difícil. Tienes que ser constante con ese rayo dando justo en el punto para que ese volumétrico se actúe. Pero claro, al final volvemos al mismo. Es un volumétrico. Normalmente los volumétricos que llevan en este tipo de investigaciones son los más económicos, y lo que hacen es, cuando algo cruza ese láser, lo que hace es detectarlo. Estas entidades, fantasmas o como lo queramos llamar, no tienen volumen, no tienen cuerpo, por lo tanto es casi imposible que se actúe. Y luego la famosa Kinect, la cámara Kinect, que dibuja la Kinect, del personaje del juego del ahorcado. Bueno, esto viene de la película Paranormal Activity 4. Claro. La idea viene de ahí, o sea, no se le ha ocurrido a nadie. Que incluso, no sé si vieron esa noticia en donde decían que, por ejemplo, el detector también infrarrojo que tenían los coches Teslas, iba una persona con su coche y todo eso, y estaba cerca de un cementerio, y que le aparece una persona y se saca de onda. Sí, pero es muy sencilla la explicación. El problema no es la cámara, es el software. El software de la Kinect es el software que usa la consola Xbox, por eso es la cámara Kinect, lo usa para jugar y lo usa para detectar el cuerpo de la persona y que no usa Armando. Bueno, lo primero que te pone, lo más claro que te pone es que apartes todos los muebles que puedas apartar para que el software de la cámara no se confunda con algo que se parezca a un humano. Y con algo que se parezca a un humano me refiero, por ejemplo, a un bulto de una piedra grande de unos 60 centímetros. Esto, el software hace su trabajo, se piensa que es alguien que está agachado
y dibuja ese dibujo pues del ahorcado más chiquitito. Lo que muchas de estas investigaciones, seguro que habéis visto esas entidades muy delgadas, estos son muñecos de ahorcado muy delgados, porque a lo mejor han enviado un marco de una puerta y de repente normalmente suelen ser más o menos así. Normalmente hay un investigador que está allí, al que le dibuja a él su esqueleto y de repente aparece una de estas entidades porque el software está todo el rato buscando patrones para intentar, digamos, jugar con él, ¿no? Entonces, de repente aparece, ¡ay, hay una entidad a tu lado! Y el investigador normalmente intenta tocarla, tócala, que está a tu lado. Y de repente la entidad le toca también. Y todo el mundo, ¡oh, te está tocando! No, no te está tocando, no hay ninguna entidad allí. Lo que ocurre es que el software está trabajando y ve que esas dos personas que él interpreta que son personas, pues están tocando. Y piensa que la mano de la entidad es la mano del investigador que está en ese momento. Entonces, por eso parece que se están tocando, pero realmente no se están tocando. Esto está totalmente descartado. De hecho, hay gente que lo usa al revés, ¿no? Que dice que es que Xbox aconseja que no se use este aparato porque han pasado por detrás entidades o fantasmas. No, Xbox lo que aconseja es que no haya una silla, la puede interpretar como una persona. Al tocarlo para los PCs, cuando lo adaptan a la investigación paranormal, lo que hacen es que sea más sensible. Por eso, a lo mejor, un marco de la puerta lo interpreta como una persona muy delgada. Seguro que habéis visto, hay un vídeo que me hace mucha gracia, que hay una entidad que está como cansada, que está apoyada en una piedra. Evidentemente, lo que hace el software es detectar la piedra y pues adapta el muñeco al software, a lo que hay. Si es una piedra, pues lo hace muy chiquitito o como que está apoyado. Entonces, al final, esa cámara, nosotros no llegamos ni a comprarla porque la vimos con un par de compañeros que la tenían, con los que tenemos confianza, y la descartamos desde el principio y no la llevamos. Además, ha sido motivo de discusión con algunos grupos amigos que al final han terminado dándonos la razón porque han visto que son patrones que tiene y que está pues diseñado, ¿no? para poder reproducirlos y poder adaptarlos. Luego los famosos es que el software... Sí. Dime. Ay, perdón. Sí, es que el software, digamos que le pasa un poco como a nosotros los seres humanos con el tema de nuestro cerebro, que cuando, por ejemplo, es la noche, tenemos en la habitación una silla, y a esa silla le ponemos, no sé, por ejemplo, una chaqueta, una bolsa o algo así por el estilo, y ya, digamos que como tenemos muchos años, entonces apagamos las luces, ponemos un foquito, y parece ser como que en la silla está sentada una persona. Pero no, es una bolsa o la chaqueta que dejamos allí, ¿no? Y nuestro cerebro, pues, como que empieza a pensar, ¿no? Que ahí hay una persona, ¿no? Y en cierta manera pasa así con el software. Muchachos, voy a hacer un pequeño corte comercial, o bueno, corte de música. Ahora sí que, en tanto en Spotify y en Evox, bueno, vamos con una pequeña música. Y en YouTube, pues, les invito a todos a que vean el segundo video. Esta es la primera parte. Y bueno, nos escuchamos en el segundo video.